Entonces, dentro de esa secuencia de intubación rápida, que si bien claramente nosotros hoy vamos a trabajar con todos los protocolos y vemos y dejamos de lado esto de no ventilar previamente, no preoxigenar, lo tenemos que hacer. Pasó por fortuna la pandemia. Y aparte estamos más acostumbrados, los equipos están más protegidos, o sea, los equipos profesionales y todo. Hoy, por ejemplo, una intubación o una aspiración de secreciones no estaría bien vista o no podría ser si no tenemos todo el equipo de protección. Nosotros, yo me recuerdo, hasta no hace muchos años, pre-pandemia, estando en la guardia, ingresaban a veces pacientes muy disneicos y estaban ocluidos y trabajamos a veces por la increíble, ¿no? Pero por la necesidad de extrema que decíamos, bueno, no, sin barbijo. Es una locura, eso una locura, pero lo hacíamos. Y esto hoy no se permite. Hoy la pandemia nos dejó en claro que es muy importante trabajar con las medidas de bioseguridad. Un instante se puede demorar, pero imagínense qué dificultad puede traer al profesional si tiene alguna enfermedad de efecto contagiosa, salpicaduras, con pacientes con hepatitis, BC, VIH, o la parte de temas respiratorios. Entonces, los equipos de protección del personal tienen que estar. Hay que cuidarnos. Si no nos cuidamos, no hay posibilidad de continuar a hacer las cosas bien. Si nosotros no nos cuidamos, seguramente no vamos a poder cuidar bien al otro. ¿Está bien? Alguien dice que esto de el del dar, la mayor bondad, siempre tiene que empezar por casa. Si vos no te querés vos mismo, no vas a poder querer al otro. Bueno, entonces dentro de esa intubación rápida trabajamos con la preparación de los equipos. O sea, el equipo, a ver, trabajamos con una secuencia de intubación rápida, pero el equipo tiene que estar. O sea, el equipo, te hablamos de la preparación del equipo, el laringoscopio, que funcione, las luces, tener todas las ramas, tener el equipo, si hablamos de equipo, también si vamos a intubar, el tubo ya el seleccionado, el que va a ser el mayor tamaño y otro menor, de acuerdo al tipo de paciente. Vamos a la medición de balón de neumotaponamiento, medición, que esté sano. Vamos a insuflar el balón de neumotaponamiento y ver que esté sano, que no esté roto. A mí me pasó hace no más de 6 meses por ahí, y no me había pasado antes. Y fue una partida, evidentemente fue así, porque en el transcurso de un mes, 2 tubos que íbamos a intubar, y yo realizo previo a la intubación, realizo el chequeo de todo, y entre ellos el tubo endotraqueal. Y ese tubo endotraqueal tenemos que insuflar el balón con aire, justamente para ver que esté sano. Y ustedes saben que lo insuflo con aire y estaba roto, estaba pinchado, no mantenía el aire, esto de la estanqueidad. Y por supuesto, imagínense que si lo entubamos al paciente, iba a perder el CUF, y tenemos que volver a reintubar. Y no es gratis eso. Así que dentro de esa preparación del equipo, tenemos que realizar todas estas cosas, ¿no? Preparación de oxígeno, bueno, del equipo tiene que ver también con la aspiración, el circuito de aspiración, justamente para verificar que quizás lo vamos a intubar y va a haber que aspirar al paciente, porque por ahí aparecen secreciones para visualizar mejor. Bueno, necesitan lo que es la preoxigenación, o sea, preparación, todo el equipo, tema de el carro de emergencia, todo en la monitorización, el paciente tiene que estar monitorizado. Preoxigenación, ¿sí? La vamos a preoxigenar, como hemos dicho, con bolsa de reanimación,
¿sí? Podemos colocar también el tubo de Mayo o la cánula de Guedel, el pretratamiento justamente para todo lo que tenga que ver con posibilidades de los riesgos en el paciente, la parálisis, y esto, parálisis de inducción. Y ahí entramos con la intubación, la secuencia de intubación rápida. Normalmente, pre-pandemia, nosotros y el resto de los equipos, la gran mayoría de los equipos profesionales en el mundo, se había dejado de utilizar, o al menos en los medios que nosotros trabajamos en Argentina y en los que comentamos en otros lugares, se dio muchas veces las charlas de cómo, qué drogas se utilizaban para intubación y la secuencia de intubación rápida no estaba muy protocolizada. O sea, normalmente, sí, inicialmente sí, antes de, hablo muchos años atrás, 30 años atrás, donde para intubar se administraba relajantes musculares, o sea, la succinilcolina, ¿sí? Se utilizaba mucho para todo el paciente, había que administrar analgésico, sedación y relajación neuromuscular para facilitar la intubación, para tener más relajada la mandíbula, pero después con el uso de inductores, puntualmente la analgesia y la sedación, muchas veces no requieren la parálisis neuromuscular. El hecho de paralizar a un paciente también, si en caso de que no poder ventilar, el paciente después no respira por sí mismo. Muchos le tienen temor a la parálisis porque hay que sí o sí intubarlo, ¿sí? Entonces, dentro de la secuencia de intubación rápida vamos a ver las drogas que incluye la parálisis y solamente la inducción, por supuesto. El posicionamiento de protección del paciente, la posición del paciente tiene que estar, bueno, de cúbito supino, con hipertensión de cuello. Se puede colocar un cojín debajo, leve, de pocos centímetros debajo de la región occipital, para colocar, cuando uno realiza la hipertensión, que con ese cojín el paciente tome en posición como de olfateo, ¿no? Cuando uno olfatea, saca como que va en búsqueda del olor, ¿no? Y es como que lleva la nariz hacia adelante, ¿no? Bueno, al tener la hiperextensión y la posición de ese cojín debajo del occipital, hace que no solamente el cuello se hiperextienda, sino que genere este movimiento hacia adelante, y eso expone más lo que es la vía aérea, ¿sí? El posicionamiento del tubo, ¿sí? Este tema es justamente, claramente el tubo tiene que estar en vía aérea, por supuesto por encima de la carina, 4 centímetros, y ahora vamos a ver después placas para decir muy bien la posición, para identificarlo, y los cuidados post-intubación, por supuesto, que son, digamos, que son prioritarios también, ¿no? Porque está muy bien la intubación, esta secuencia, está muy bien la ventilación, pero si se autoestuba el paciente, algo nos pasó. Aunque, bueno, se autoestuba, algo pasó si se autoestuba. Y bueno, los cuidados post-intubación son los que conocemos. Estaba recordando recién, cuando hablamos de los cuidados post-extubación, y esto fue hace un mes atrás. Tengo un paciente que estaba ventilado, estaba contenido, ¿no? Bien, y no sabemos qué pasó, ni cómo tenía un acceso central. En este caso no hablo de extubación porque el tubo no salió,
pero sí cosas que nos pasan. Y estaba con un catéter central, subclavio, y se lo arrancó. Nadie estuvo ahí, nadie, y resulta que pasamos y estaba, imagínense, el catéter central estaba fuera, se lo sacó y estaba contenido y no conocemos todavía cómo. Este tema pasa, no sé, hay cosas que pero tienen que ver con estos cuidados, extremarlos, estos cuidados post-intubación también vemos que a veces pacientes que ha pasado que si el tubo endotraqueal, no está bien posicionado a 4 centímetros de la carina, ¿no? O sea, 4 centímetros de la separación de la tráquea hacia el bronco principal derecho e izquierdo, y está muy próximo a la vía aérea, está en vía aérea, pero está muy próximo, mejor dicho, a la glotis. Si el paciente hace, por ejemplo, le hace una placa de tórax para control, y muchas veces, los radiólogos vienen solos, o no te piden en colaboración, o lo tratan con cierta brusquedad, y le colocan el chasis abajo y realizan esta hiperextensión. Esa hiperextensión hace que, por ejemplo, el tubo estando fijado, el tubo se desplace hasta 2 centímetros. En los movimientos de cuello, hasta 2 centímetros el tubo se mueve porque está fijo, se desplaza, y si está muy próximo al tubo, a la glotis, puede salirse de la vía aérea y entrar en el esófago. Y estar ventilado sin salirse de la fijación, y estar ventilando no vía aérea sino estómago. Y es una tragedia eso. A tener presente, una oportunidad, también ya ahora que hablando de cosas que nos pasan a diario, en una oportunidad estando, y los traigo esto a colación porque son situaciones que pasan, no es que no puede pasar, o esto es raro. Bueno, sí, puede ser raro, pero pasan. En una oportunidad estaba en una terapia, coordinando una terapia, y veo que llego y el paciente estaba, un paciente varón grande, y había tirado una bomba y estaba totalmente desadaptado. Y digo, ¿qué pasa? Si no, estaba bien, pero ya le avisamos al médico, ya nos indicó, no fue a verlo el médico, le indicó que administrar sedación, ¿viste? Porque yo, ¿qué pasó? Si estaba bien, sí, a ver, me acerqué y estaba contenido así, estaba en plena lucha. ¿Y saben qué pasó? Estaba casi el tubo, en vez de estar en un varón, en este caso 22, 24 centímetros, estaba en 20, 21, 20. ¿Y esto qué sucedió? Que le hicieron una placa, que dice, sí, recién hicieron una placa. Y bueno, y después de la placa fue esto, sí. Bueno, es esto lo que yo les comentaba, En el movimiento se estubó de la vía aérea, entró en el esófago y comenzó con y se resolvió con la reintroducción en la vía aérea, no con mayor sedación. Y esto tiene que ver con la valoración que le hemos dicho, por eso con los cuidados post-intubación. Bueno, aquí está lo que decíamos, ¿no? De la valoración del manguito de neumotaponamiento, ¿sí? De CUF, ¿sí? De inflarlo antes. Esto se infla no hace falta sacarlo de la bolsa, se saca en un extremo el balón testigo, se insufla estando cerrado, o sea, abriendo un poquito, ¿no? Trayendo el balón testigo, inflándole aire y con la bolsa externa haciendo presión sobre el balón. Y lo tenemos, sabemos que se mantiene inflado. Y después le colocamos ahí mismo lidocaína en gel, ¿no? Puntualmente para facilitar el desplazamiento, que es hidrosoluble. Y le colocamos el tubo, la guía, ¿sí? Para permitir mayor rigidez, inclusive colocarlo en el extremo distal del tubo,
cuando veamos que quizás tiene un cierto grado de dificultad la vía aérea, colocar doblarlo como si fuese en palo de golf, y eso se ve de manera anterior, se coloca hacia adelante, de manera anterior, justamente, o sea, doblando este extremo más hacia adentro, cosa que esta parte esté más hacia adentro, para poder introducir el tubo cuando la vía aérea es bastante anterior, que se ve con cierta dificultad. La técnica de lo que tenga que ver con la oxigenación, la técnica CE es importante. Aquí podemos ver que esta es una imagen que yo no la mantuve, está en el libro, la mantuve porque lamentablemente el colega que está realizando este bolseo falleció ya hace mucho tiempo, bastante tiempo. Y entonces, bueno, no la quise sacar, me costó sacarla. En realidad acá tenemos que tener guantes y todo, ¿no? Que no están, justamente porque fue en un momento de que se tomó la imagen para una capacitación que estamos haciendo en el hospital y bueno, no la pude sacar, me quedó esa imagen. Pero bueno, aquí se ve la técnica CE. La C es el dedo pulgar, aquí se ve, pulgar y el índice. ¿Qué hace la C? Apoya la interfaz, la máscara, sobre el rostro. Y aquí vemos la E con los demás dedos, aquí se ve, con los demás dedos, ¿no? El medio, meñique e índice, posicionado sobre la rama inferior del maxilar, ¿no? Y esto lo que hace es traccionar, o sea, realizar la hiperextensión, y el pulgar y el índice hace la C apoyando la máscara, ¿está bien? Sobre el rostro. Esta técnica la podemos utilizar, o sea, es una técnica adecuada para poder bolsear, es segura, ¿sí? La bolsa, no hace falta bolsear hasta este extremo, sino la bolsa de los adultos tiene con una tercera parte suficiente, y admitamos un volumen de alrededor de 500 mililitros. La bolsa tiene entre 1,5 litros y 1,6 litros, o sea que una tercera parte estamos re bien para poder bolsear, ¿está bien? Pero esta sería la técnica adecuada. Gracias. Sé que me estaba, bueno, acá tengo, la coordinadora me está colaborando con un café que me prometió que me iba a traer, y se trajo solamente ella. Ah, es para la gripe, dice, bueno, acá tengo todos, bueno, listo, ya está, ahí me trae café. Bien, ya voy, Gerardo, ya voy. Entonces podemos también utilizar la técnica C, pero con dos operadores. Aquí vemos un operador, está usando lo mismo, ¿no? La técnica sí, CE, pero utilizando las dos manos. Y el otro operador está bolseando. Entonces esta es una técnica, si yo tengo la posibilidad de tener dos operadores, y yo, no, déjame a mí, digo, déjame que yo estoy con la interfaz, con la máscara, vos bolseás. Entonces, esta forma me asegura que esté más herméticamente sellada la vía aérea superior y pueda impulsar mayor cantidad de mayor el aire. Inclusive el movimiento, muchas veces estando así, digamos, con hiperextensión, les cuesta ingresar el aire, tengo mayor resistencia. Entonces, muevo un poquito, dejo de realizar la hiperextensión, muevo un poquito, hago flexión de la mandíbula sobre el tórax, mínimo, un poquito, y con eso, esa posición, la posición ideal va a ser la que genere menos resistencia. ¿Está bien? Ahí está. Fantástico. Bueno, Gerardo, sí, había levantado la mano. Utiliza el micrófono si querés, si podés, si no, ahí está. Pastor, buenas tardes. Buenas tardes. Para hacer la prueba del CUF, ¿cuántos centímetros de aire es la que hay que ingresar? Otros dicen 10, 5.
¿Cuánto es No, lo que hay que no, universal? no, el CUF, utilizás más de 10 centímetros. Si vos utilizás 10 centímetros, ves que se va a inflar, pero le falta, no, 15 centímetros, que genere una presión máxima, que vos veas que se puede, que se mantiene. O sea, si yo genero poca presión, yo no sé si hay fuga o no. ¿Cuándo yo sé que hay fuga? Cuando el balón está totalmente insuflado, ¿sí? Y mantiene el aire dentro del balón. Entonces yo tengo que darle el volumen máximo que alcance a que se infle todo el balón, que puede ser diferentes volúmenes de acuerdo a la característica del tubo. Si es un tubo con un balón cónico, si el balón de alto volumen y circular, cilíndrico, si si el tubo es de 6, de 5, no es lo mismo que si el tubo es de 9, requiere más volumen, o sea que vos le das el volumen suficiente para mantener inflado, bien distendido el globo, y que se mantenga en el tiempo, se mantenga eh, el volumen, ¿está bien? Y de esa forma me aseguro que está íntegro. Voy a repetir, si le doy menos, no sé si hay fuga o no, porque no voy a saber cuánto se mantiene, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí, Gerardo? Profe, la característica de lo que es del pulpejo, no, la característica de lo que es de llenado se parecería al pulpejo del dedo, No, 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 no te llego a interpretar. La característica, ¿cómo? de lo que es de la característica del llenado del aire en el CAF, se parece a la constitución del pulpejo de la mano. Claro, o sea, cuando yo insuflo, gracias, cuando yo insuflo el globo, le insuflo, el globo está inflado y va a tener el testigo, es el CUF, perdón, el balón testigo. O sea que voy a tener un balón que sí va a estar bien duro porque el globo está totalmente inflado. ¿Está bien? Y si eso quiero que te interpreto eso, y si es otra cosa, lo que quiere decir, que quizás quiere decir que con que si se desinfla un poquito, si yo tengo, para saber la presión del CUF, necesito medirla. Necesito tener un Genial, cufómetro. profe. Ya la entendí, ya la entendí. ¿Está bien? O sea, eso es Sí. para la prueba. Después para la medición cuando está colocado el tubo, es otra cosa. Ya, gracias. Es otra cosa. ¿Está bien? Porque va a depender del tamaño de la tráquea, va a depender de las características del CUF. Por eso, decir, bueno, ¿cuántos centímetros? ¿5 centímetros? ¿8? ¿10? No, va a depender de las características anatómicas. Hay tráqueas grandes, pacientes grandes con tráqueas grandes o estrechas, tubos de 6, va a tener a veces un tubo de chico para un paciente con tráquea grande, por más que le infle al máximo el balón, hay fuga. Y vos decís, pero si lo inflé, mirá, tiene una presión por encima de lo que requiere. Está inflado, porque yo lo mido, está duro el balón testigo, y hay fugas. Pero ¿cuál es la razón? Y bueno, muchas veces es que el tubo, en donde aquel es pequeño, tengo que colocar un tubo más grande para que el CUF sea más grande, mayor volumen y que ocluya la vía aérea. O sea que el volumen no es lo importante es que ocluya la vía aérea, que sea y que tenga la presión justa para que dentro de esa oclusión no genere, por ejemplo, eh, isquemia en la vía aérea justamente por reducción o oclusión de los capilares. Isquemia, necrosis, ¿viste? Esto van de la mano, ¿no?
Bueno, vean esto. Este paciente, vean, un paciente intubado, aquí se ve el tubo endotraqueal, en la posición del tubo endotraqueal, vean, ¿dónde está? Bueno, esta no es la mejor placa, hay otra placa mejor que creo que se la voy a mostrar en otra, pero tiene que estar, aquí se ve las clavículas, aquí se ve el esternón, el manguito del esternón, y aquí ya lo ideal es que esto esté 1 centímetro por encima, ¿sí? Normalmente tiene que estar aquí, donde se juntan las clavículas y el esternón, ¿sí? Ahí debería estar colocado 1 centímetro más arriba, ¿sí? Ahí estaría 4 centímetros por encima de la carina que está acá. ¿Está bien? Ahí lo tenemos. Bien, pero vean qué sucedió acá. Veo una placa, aquí se ve que está de edema, parece, ¿no? Bien, todo intersticial, todo ocupado. Aquí se ve el diafragma, la cúpula del diafragma, aquí está el hígado, que está empujando hacia arriba el diafragma, senocosto diafragmático. Pero vean aquí, este es el diafragma y esto es el estómago. Y se ve lleno de aire. ¿Y qué pasó? Una inadecuada ventilación, ¿sí? Aquí vemos quizás en 2 cosas. O se intubó el esófago, vía digestiva, y se ventiló y parte del aire fue a esófago y distendió la cámara gástrica y lo que vemos es aire. Y esto si el paciente, si la cámara gástrica está ocupada, imagínense, puede ser más que factible que haya vómitos, emesis, por la alta distensibilidad. ¿Está bien? Entonces, también puede ser porque el paciente en esa preoxigenación, por ejemplo, haya sido que haya con una inadecuada técnica y hayamos ventilado, porque parecía ser que vale todo. Ustedes lo habrán visto quizás muchas veces, de un paciente que hay que ventilar y le ponen la máscara y no importa la posición, le empiezan a bolsear, empiezan a querer oxigenar, pero si está con la línea, digamos, la cabeza recta con respecto al tronco, va a ir parte a estómago. Y entonces, si está con la cabeza hacia abajo, lo quiere ventilar, está así, el paciente se mueve, lo que fuese, o lo mueve para un lado, lo ventila. Y está ventilando estómago, no está ventilando vía aérea. Por eso es importante la posición, por eso es importante la técnica. Y esto para evitar que lo que sucede muchas veces es el vómito, ¿sí? El vómito en un paciente que se lo va a intubar. Bien, por supuesto que aquí manda una sonda nasogástrica, ¿sí? Muchas veces también hay microaspiración, ¿sí? Porque si bien tengo la vía aérea protegida por el balón de neumotaponamiento, a veces ese contenido gástrico va a la boca, porque una regurgitación va hacia la boca y de la boca va hacia el lecho suprabalón y puede haber microaspiraciones que generan, por ejemplo, esto que decíamos, los riesgos, ¿no?, de neumonías asociadas a la ventilación mecánica. Por eso los pacientes ventilados, la sonda nasogástrica o orogástrica es importante. La vía aérea de emergencia. Uno dice, bueno, ¿cómo trabajamos esa vía aérea? ¿Qué cosas tenemos que hacer para manejar esa vía aérea de emergencia? Bueno, ver primero, ¿qué sucede? ¿Ventila y oxigena lo necesario? Está dineico, sí, pero ventila y oxigena. Sí, ahí está. La proyección clínica es favorable y protege la vía aérea. Sí, estamos ahí. Bueno,
es favorable, y hablamos por la progresión clínica, porque no, al menos no hay deterioro de sensorio. El deterioro de sensorio habla de quizás hipoxemia. Bien. Y bueno, está permeable, protege, sí. Bueno, entonces vamos con la BNI. La BNI es una herramienta que la vamos a ver en el módulo, en la unidad próxima, una herramienta maravillosa, maravillosa. A mí, todo esto de la ventilación mecánica no hay nada que no me guste, pero la BNI es una herramienta también espectacular y que está muy a mano, o sea, es posible de poder administrarla. Y no pasa con esto de que la ventilación es invasiva, es para un tipo de profesional o con una calificación determinada, médicos y la BNI no es invasiva, y entonces está muy digamos, a la posibilidad de poder generar esto de poder ser aplicada por el recurso humano, el profesional de enfermería. ¿Sí? Entonces, si la proyección es favorable, vamos con la BNI. Vamos a ver después en la unidad próxima cuáles son las posibilidades, cómo la aplicamos, cuándo sí y cuándo no, y de qué forma, ¿no? Ahora, si no pasa esto de la proyección es favorable y está todo bien, si no sucede, bueno, vamos a tener que instaurar la vía aérea artificial de manera definitiva, administrando con el tubo endotraqueal y ventilar con la bolsa de reanimación, con una FIO2 al 100% y aplicar la maniobra de Selig. Esta maniobra de Selig realmente es ciertamente controvertida. Esa maniobra de Selig tiene que ver con estando el paciente recostado en forma supina, es administrar con el pulgar y el índice. Por ejemplo, ustedes se posicionan sobre lo que es el cartílago tiroideo, por ejemplo, ¿sí? Bien, y es aplicar presión hacia adentro, hacia atrás, y lateralizándolo un poco hacia la derecha, ¿no? ¿Sí? Y esa posición, lo que genera es ocluir con esa maniobra, ocluimos la vía digestiva, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque estamos empujando la vía aérea, empujamos el esófago, y con eso se intentaría cerrar el esófago para evitar puntualmente que haya reflujo, que haya vómito, y aparte de esta forma facilita la visión de la vía aérea, ¿no? Eso es cierto. ¿Facilita la visión? Sí, en muchos casos sí la facilita. O sea, uno se intuba y tiene que empujar hacia la vía, hacia la parte posterior, la vía aérea media, para visualizar la epiglotis, la vía aérea natural, ¿no? Ahora, digo que es controvertida porque muchas veces, si la intención es ocluirle el esófago, muchas veces el esófago no está muy alineado con la vía aérea. ¿Pasa mucho? No, generalmente está alineado, pero muchas veces está desplazado hacia un lateral y generando esta maniobra no ocluimos nada, el esófago no lo afecta, ¿está bien? Esto es una salvedad, algo que yo quiero mencionarlo porque en las guías figura la maniobra de Selig. Es más, cuando uno hace las tomografías y ve la vía aérea y ve el esófago, las tomografías que van por corte, muchas veces está desplazado hacia un lateral. Y entonces eso es una clara evidencia que no siempre esa maniobra de Selig tiene el fin de ocluir o evitar los vómitos por la compresión indirectamente del esófago por la tráquea, ¿no? Y aquí vamos a instaurar la vía aérea definitiva. La respiración, nos tenemos que preguntar, vemos que este paciente hay que intubarlo. No protege la vía aérea, no va a responder con la BNI y todo. Bueno, a ver, hay que intubarlo. Y entonces
respira de manera espontánea. Disneico, ¿no? Muy disneico, quizás polimneico, mal, utilizando musculatura accesoria, respiración paradojal, esto de que estas alternancias del tórax y el abdomen y todo, respira recontra mal, pero la respiración es espontánea, está respirando. Entonces, en ese tipo de pacientes utilizamos la secuencia de intubación rápida. Y en aquellos pacientes que no respiran de manera espontánea, que respiran de manera agónica, con estridor, y no respiran de manera agónica, que está ahí, bueno, ahí vamos directamente sin drogas y vamos a la intubación de una. ¿Sí? Entonces, la secuencia de intubación rápida va a requerir de drogas para inducción, benzodiazepinas, puede ser el midazolam. Hay algunas, claramente que hay algunas que están por encima de otras y tiene que ver con la inmediatez en cuanto a la acción, la vida media en cuanto a dura, si es corta o más prolongada. Por ejemplo, el midazolam se utilizó porque siempre se utiliza, inclusive porque es más económico, tiene una vida media corta, es una de las drogas que se utilizó, una benzodiazepina que se utilizó habitualmente en los últimos años. Mucho más que el diazepam, que tarda más en iniciar y la vida es más larga, la vida media. Ahora, tenemos los anestésicos, que son realmente como inductores, son más potentes, como el propofol, que tiene una dificultad, que si bien es un gran inductor, que es rápido, lo seda al paciente, es un anestésico en sí, es hipotensa. Si un paciente está hipotenso y le administramos propofol, se va a hipotensar la reacción BQ se va a alterar más y vamos a tener que usar mayor dosis de inotrópicos, volúmenes. El paciente no va a oxigenar bien porque puede ventilar, pero si no hay perfusión. La ketamina también es un buen agente inductor, con menos, es bien rápida y no tiene el efecto adverso del propofol. Y los opioides, puntualmente fentanilo, que tiene mayor concentración, es sintético, ¿sí? Mucho mayor concentración por mililitro que la morfina. Entonces, un buen opioide, un buen analgésico es. Entonces, la secuencia es analgésicos, opioides, benzodiazepinas o anestésicos y por último el bloqueante neuromuscular. Aquí estamos hablando de la succinilcolina, que es un relajante muy poderoso, muy rápido, tiene la dificultad de que es las fasciculaciones, que tiene esos movimientos que generan la propia succinilcolina, la droga, y esto en pacientes con trauma cefálico, con incremento, no sé, incrementos de la PIC por lo que fuese, convulsiones. Esto no es la droga de elección tiene esa contraindicación. Si yo tengo un paciente que está con un edema cerebral y le aplico esto, pues esas fasciculaciones incrementan, por ejemplo, la presión la PIC, la intracerebral, ¿no? Entonces están los no despolarizantes que no genera esto, y entre ellos el atracurio y el becuronio son más rápidos que el bromuro de pancuronio.
como elección, o sea, tiene aquellos entonces con relajantes, esos relajantes neuromusculares tienen que ver con la forma de acción, ¿no? En cuanto a lo que es la elección. Entonces, esas drogas que utilizamos con esa relajación es la secuencia de intubación rápida. O sea, es preparar al paciente, es generar las condiciones de seguridad para el paciente, preparación de tubo, todas estas cosas que hemos visto, y la decisión de la intubación se tiene que estar con la monitorización, con los equipos, con todo, haber hecho la valoración, esto que hemos visto antes, con ver los grados de valoración o de grado de dificultad para que la intubación sea exitosa. ¿Sí? Aquí vemos diferentes tipos de laringoscopios con diferentes ramas. Decíamos que la rama curva o de Macintosh se coloca, lo vamos a ver, ¿no?, en el curso, ¿no?, en el taller, pero en la valécula, o sea, tenemos la epiglotis, y la parte superior de la epiglotis es la valécula. Entonces hay que colocarlo en la valécula y con eso levanta la epiglotis y se ven las cuerdas, y la rama recta, como esta, va posicionada directamente sobre la epiglotis, o sea, se introduce más. Una es anterior a la epiglotis y la otra se introduce y levanta no la valécula, sino directamente la epiglotis y visualiza la vía aérea. Esto se da más para los neonatos y los pediátricos, esta rama recta. Sí, la verdad que en un adulto nosotros no la hemos utilizado, tenemos ahí una rama recta, pero nunca intubé en un adulto con pediátrico tampoco, porque no, neonatal tampoco, porque no es no soy especialista en eso, pero sí en adulto nunca intubé con una rama recta ni ninguno de la gente que, pero está la técnica. Aquí tenemos un laringoscopio de McCoy, es un laringoscopio que tiene, ven, es articulado, tiene una manija, es muy útil, y vemos que se utiliza como si fuese se intuba como si fuese, se va a la valécula como si fuese un laringoscopio convencional de curva, rama curva, ¿no? Pero tiene la ventaja de que una vez posicionado, al generar con la misma mano que está intubando, a generar esta palanca, llevarla hacia lo que es el mango, se articula en la parte distal de esta rama, y lo que hace es levantar la valécula, y no necesitamos hacer un esfuerzo hacia arriba y hacia los pies del paciente, ¿sí?, sino que levantándola se articula, y eso me habilita a la vista de la vía aérea hacia las cuerdas vocales. O sea que este laringoscopio de palanca de McCoy es muy útil, realmente se carga, tiene unas pilas que se cargan en una batería, ¿no?, con una base para cargar la batería, ¿no? Aquí tenemos unas pizzas de McGill importantes. A veces uno dice, ¿para qué? ¿Cuál es la importancia? Necesitamos tener, bueno, estas cosas que decimos que muchas veces no tenemos o tenemos ciertas dificultades y podemos resolverlas, quizás fácil, pero tenés que tener los elementos. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo usamos la pinza de McGill, vemos este formato, y vean cómo podemos direccionar el tubo endotraqueal hacia la vía aérea, ¿sí?, entrando por la boca, visualizándolo a través del laringoscopio. A veces hay intubaciones dificultosas, también para extraer cuerpos extraños, también para direccionar
la sonda nasogástrica, o sea, por ahí la sonda no pasa, entonces colocamos, en vez de agarrar el tubo como estamos agarrando acá, la sonda nasogástrica podemos direccionar hacia la vía digestiva, que es la posterior. Son herramientas muy útiles. Aquí tenemos el introductor de Eichmann, ¿no? ¿Sí? O vara de Hitman también, ¿sí? Y vemos que la facilidad, vean, aquí está utilizando el laringoscopio, están visualizándolo, todavía no tiene en la mano, no tiene el tubo, pero sí tiene la vara. No tiene el tubo. Aquí está en anestesia. Aquí ven que está en la mesa de anestesia. No tiene el tubo. Y aquí están visualizando. Entonces, ¿qué hace? Vean aquí, en este extremo, ese palo de golf, ¿no? Como metido, como si fuese palo de golf. Esto se coloca a nivel anterior. O sea, que ese palo de golf se está direccionado hacia la cara anterior, hacia nosotros, hacia el operador que va a... Bueno, así como se está viendo, este palo de golf tiene que quedar hacia arriba. O sea, si uno ve al paciente, tiene que estar orientado hacia arriba, hacia nosotros, con el extremo más hacia arriba, ¿no? Este extremo tiene que estar orientado hacia nosotros. ¿Qué busca con esto? Es en pacientes con dificultad para la intubación, es colocar esta vara de Hitman o introductor, ¿sí? De Eichmann, es colocar, pasar a ver las cuerdas vocales, y si no ve las cuerdas vocales, y si ve un orificio, que es el esófago, que no tiene cuerdas vocales, a ver, si es la vía aérea, las cuerdas vocales tienen que estar. Si vemos un orificio, un único orificio, y no hay cuerdas vocales, eso es el esófago. No hay ninguna posibilidad que sea la vía aérea. Entonces, ¿qué hacemos cuando sucede esto? Se introduce esta vara o este introductor mirando el palo de golf hacia la parte bien arriba para tratar de pasar, aunque no se vea las cuerdas vocales, tratar de guiarlo hacia arriba. Y si pasa hacia arriba y lo sigo introduciendo y veo el orificio del esófago libre, quiere decir que entró en vía aérea. Y si entró en vía aérea, ¿qué hacemos? Bueno, aquí se ve que está entrando en vía aérea, ¿sí? Esto es la epiglotis, ¿sí? Entró en la vía aérea. Bueno, aquí me falta una imagen, y bueno, aquí me está faltando la imagen de que una vez que está colocado este introductor, ¿sí? Lo que se hace es colocar el tubo endotraqueal dentro, o sea, como si fuese una guía, y más como la vara es larga, no pasa nada. O sea, introdujo el tubo y siempre lo mantengo firme y no hay ningún problema. Lo puedo hacer, inclusive estar colocada, inclusive tenerlo colocado el tubo antes. Eso es una ventaja, porque cuando uno lo quiere hacer solo o lo puede hacer solo, si hay un operador que lo ayude, lo puede hacer con un operador. Si no lo quiere hacer solo, él lo introduce antes y esto me sirve como guía, coloca el tubo adentro y va, una vez que está, lo tiene firme, lo pasa a través de la guía e ingresa a la vía aérea. ¿Está bien? Esto es una herramienta. Es más, también este tipo de introductor me puede servir para cambiar un tubo, intercambiar un tubo. Si está permeable la vía aérea y si por ejemplo lo tengo que cambiar porque el tubo es chico, porque fue una intubación de emergencia, porque tenía un edema y no entraba un tubo más grande, pero ahora está mejor y lo tengo que cambiar para reducir la resistencia en la vía aérea, puedo utilizar este tipo de introductor, ¿sí? Usarlo como guía, sacar el tubo que estaba ventilando y volver a reintroducir a través de este tubo, el tubo a través de esta cuerda, ¿no? Este introductor. Entonces, de esa manera me va a servir para como guía, ¿no? También tengo hay otra posibilidad de generar la intubación retrógrada. Y esto es una intubación bastante simple.
bastante simple y que sirve, que digamos que aplica en aquellos pacientes que no se pudo intubar porque tenga edemas o porque... y tiene realmente es sencilla. Yo no sé si cómo se manejan ustedes, cuál es dentro de lo que es el equipo interdisciplinario, pero en el área donde yo me encuentro y esto de formar equipos de trabajo con médicos y colegas, muchas veces la práctica se realiza cuando el paciente fallece. Cuando el paciente fallece, se intuba. Cuando el paciente fallece, se realiza a veces, en otros tiempos, yo recuerdo 40 años atrás, se administramos drogas intracardíacas, o sea, íbamos directamente al corazón, desde el cuarto espacio intercostal, orientado hacia la izquierda, hacia el ápice, hacia el ventrículo izquierdo, a la punta del corazón. Si viene sangre, si aspira, viene sangre, está en el corazón. Y por el tema, todas las cosas se trabajaban en la aplicación, la vía intraósea, y todos trabajamos con pacientes que fallecen, ¿no? Porque damos oportunidad en vida a otro para quizás generar posibilidades justamente de vida con la menor secuela. Entonces, estas intubaciones es muy sencilla. Hay que tener los elementos nomás. Aquí se ve que fácil. Podemos colocar, por ejemplo, un catéter de 14, esos Avocat 14, ¿sí? Que no hace falta tener se saca la aguja sola, el mandril, eso es suficiente, ¿sí? Con una jeringa, sacándole la tapita de lo que es el Avocat, ¿sí? Con una jeringa que puede ser una jeringa que tenga 5 centímetros, una jeringa de 10 con 5 centímetros de solución fisiológica. Se introduce debajo del tiroide, cartílago cricoideo, ¿sí? La membrana cricoidea, que es fácil, más uno cuando se la toca duele, ¿sí? Está ese cartílago cricoide. Bueno, de ahí orientado, o sea, con esa jeringa hacia adentro, hacia la parte posterior, y aspirando. Cuando es fácil, ahí nomás está. Cuando llega a la vía aérea, cuando uno aspira y tiene agua, se producen burbujas. Y ya está en la vía aérea. Saca la jeringa y sobre esa posición reintroduce, por eso que se coloca con orientación hacia arriba, ¿no? Se introduce esta mandril, que es la misma mandril que utilizamos para las vías centrales, ¿sí? El mismo que se utiliza para el mandril que se utiliza para vías centrales. La guía, ¿sí? Y se introduce por el orificio de la cánula del Avocat, y sale hacia arriba y normalmente sale a la nariz. Entonces lo ideal es que cuando va pasando hacia la boca lo enganchemos, lo traccionemos hacia afuera para que salga por la boca, porque si no por la posición sale por la nariz, y eso no lo queremos nosotros, queremos que salga por la boca. ¿Para qué? Para poder, vean aquí, cuando ven que sale la guía, ¿sí? Aquí en este caso, sacamos la aguja, una vez que ya pasó, sacamos la aguja, colocamos una coger ahí para que no se salga más, no se escape la guía, y reintroducimos sobre el tubo endotraqueal, como hicimos antes, sobre la guía, reintroducimos el tubo endotraqueal, entonces se va a ir hacia, aquí está, ¿no? Pasó la glotis y va a llegar hacia este extremo. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Porque cuando estoy empujando, siento que acá toca, ya está, empujo y no va más, y siento que aquí arriba está llegando.
Entonces cuando pasa esto, saco la guía para un lado o para el otro y introduzco, hacia arriba, saco la guía y voy introduciendo, una vez que perdí de vista la guía, hacia desclampio, saco hacia arriba y voy empujando el tubo traqueal y se intuba de manera retrógrada. ¿Sí? Es una forma, una salida, lo hemos utilizado en varias oportunidades cuando la intubación estaba más que compleja. Y ven lo sencillo que es, ¿no? Bueno, ¿cómo sé que la intubación está traqueal? ¿Es traqueal? Bueno, por varias formas. O sea, la capnografía me va a hacer, si yo tengo la posibilidad de tener una capnografía cuando intubo y colocar la capnografía, es fantástico, pero no todos tenemos esa posibilidad. En el área donde yo estoy no cuento con capnografía, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo voy a saber que está en el esófago? En la vía aérea se condensa el tubo, en la exhalación se auscultan ambos campos pulmonares. ¿Sí? Uno dice, bueno, auscultar los campos pulmonares, y sí, no tiene sonido gástrico, o sea, vamos al epigastrio y no hay burbujas, no hay sonido, ese sonido característico de que estamos bolseando o ventilando estómago, por ejemplo. No se observa distensión gástrica, ese movimiento del tórax es simétrico, ¿sí? Bien, ya vamos a la pausa. Mejoría en la coloración de la piel, en la coloración, ¿sí? Vemos que dejó de ser cianótico, está más color de vivo, ¿no? Mejora la frecuencia cardíaca, mejora la saturación, puntualmente, y la capnografía, claramente, como decíamos, ¿no? Si la curva de capnografía se ve bien cuadrada, la parte superior es puntualmente lo que es la expiración, porque es lo que mide la mayor cantidad de volumen de CO2, y eso se da al fin de la expiración. Si al expirar no se eleva no se hace cuadrado, no se eleva la curva, la onda de curva de la capnografía, quiere decir que no está en pulmón, porque si está en estómago, no hay CO2 en el estómago. Quizás puede haber un poco de CO2 si ventilamos algo del estómago, pero rápidamente se elimina. Y entonces eso me va a marcar la capnografía de que que está o no está. Vuelvo a repetir, si la curva expiratoria es cuadrada, ¿sí? Como si fuese la curva de presión, pero a la inversa, ¿no? En la expiración es cuadrada, quiere decir que está bien ventilado, está al menos ventilado en pulmón. La intubación esofágica, la cianosis es persistente, hay ausencia de este tema de decíamos que en la intubación traqueal, orotraqueal, si por boca, veíamos que se empañaba. Acá no se va a empañar, porque es más, va a venir contenido gástrico, ausencia de expansión torácica, falta de condensación del tubo, como decíamos, timpanismo en la cámara gástrica, tiene que ver puntualmente por el aire, ruidos hidroaéreos en el estómago, frecuente emesis, vómito, claro, y continúa con la bradicardia, puntualmente porque el corazón requiere también de todo este tema de la oxigenación. Aquí vemos una intubación selectiva, ¿sí? Podemos ver aquí la vía aérea, debería estar aquí. Aquí vemos, ¿sí? Vemos clavículas, esternón tendría que estar acá. Y sin embargo, vean, aquí está la carina y se fue hacia pulmón derecho. Y está ventilando pulmón derecho. Vean cómo todo esto está atelectasiado.
no ventila. Si uno ve también, quizá si uno puede medir, esto se ven que el espacio intercostal es mayor aquí porque está expandido, está ventilado. Vemos que está toda esta opacidad tiene que ver con que no ventilan, que está aterictaciado, y no solamente todo el pulmón, los dos lóbulos del pulmón izquierdo, sino el lóbulo superior del pulmón derecho. ¿Sí? Si uno ve, a ver si tenemos otra imagen. No. Ahí tenemos. ¿Te podemos hacer una pausa? Así le damos, ¿te parece, Kelly? Que hagamos una pausa de 15. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Les parece que hagamos una pausa? Así se pueden, a ver, alguna. Bien, link de asistencia. Bueno, ¿les parece una pausa? Hacemos de 15 y así descansamos un poco. Dale. Si preparen las preguntas que tengan, si tienen, las ponen en el chat, las respondemos al final o las hacen al final cuando ustedes desean. ¿Sí? Nos vemos en un instante. Bueno, ¿estamos ya? ¿Les parece? ¿Ya están repuestos? Bien. Yo me perdí un poco con el tema de la hora. Estamos... Está. Fantástico. Bien, gracias. Bien. Vamos a... Perdón. Ahí está. Bueno, aquí estamos. Esto de la intubación selectiva, bronquio principal. Bueno, siempre va generalmente al derecho por la característica, es más grueso, es más vertical. O sea que siempre, la gran mayoría de las veces, siempre va el tubo acá a este pulmón. Y bueno... Y aquí tenemos, uno dice, bueno, a ver, dentro de lo que es la intubación traqueal, uno dice, bueno, a ver, manejo post-intubación, ¿sí? No. Uno dice, bueno, ventilamos, pero voy a sacar esto que acá me está molestando, discúlpeme un segundito, ahí está, ahora sí. Sí, entonces, dentro de lo que es la intubación traqueal, manejo post-intubación. Y yo no, porque no se intubó, no se pudo intubar, ventilar con bolsa de reanimación y oximetría del pulso. Sí, 3 intentos, o sea, uno dice, bueno, recuerden que la intubación, no sé, me imagino que la experiencia que han tenido o muchos, saben que a veces en un intento no se pudo, en 2 intentos no se pudo, muchas veces es importante que si en el segundo intento no se pudo, que haya otro operador. Siempre, porque ya podemos predecir que esa intubación es dificultosa. Es más, muchas veces en los intentos de intubación genera el querer, porque nadie quiere fracasar. Esa es una realidad. Y en esos intentos de intubación muchas veces generan edemas, porque la parte blanda se producen edemas traumáticas con esos intentos de intubación. Y haciendo un esfuerzo para que pase el tubo por las cuerdas vocales y todo, y no pasa, no entra, y todo eso genera trauma y genera lesión, edema, sangrado. Entonces, ya sabemos que si la segunda vez no se puede intubar y ya está complejizando porque ya en el intento ya hay un trauma en el área. ¿Sí? Entonces esto es importante tenerlo presente. Si con 3 intentos se intubó, bueno, el manejo post-intubación es el común. Si no se intubó, fracasó de la vía aérea. Bueno, 3 intentos, o sea, bueno, 3. Pero lo ideal es que no sean 3 con el mismo operador. Si con 2 no funcionaba, el tercero. Nosotros nos acuerdo que en el hospital decíamos, bueno, intubaba el médico, decía, bueno, el segundo y el tercero salía otro colega que trabajamos en equipo. Y segundo era que si en el primer intento no intubaba, el segundo era yo o el otro colega, y el tercero. Trabajamos en equipo, todos experimentados, y nos respetamos en eso. Entonces, si no podía en el primer intento, íbamos en el segundo, pasaba por el tema de los diferentes operadores.
posible, ¿no? Todo esto trabajo en equipo, pero si son 3 intentos, 2, el tercero que sea otro, es la sugerencia. Si no, fracasó la vía aérea, si sí, se ventila los cuidados post-intubación. Si fracasó la vía aérea, ante estas imposibilidades de intubación por medios convencionales, y si el paciente ventila al 90%, lo seguimos ventilando con bolsa de reanimación, más o menos ahí por lo menos no va a estar hipoxémico, lo estamos ventilando. Pero si la imposibilidad es de intubar con los medios convencionales y cae la saturación a menos 90%, bueno, ahí tenemos que buscar otras alternativas. O sea, esto tenemos una mirada de los fracasos de la intubación, los 3 intentos, la oxigenación, mayor o menor a 90%, nos va a dar un índice, un corte, ¿no?, para decir si fracasamos o no de la vía aérea para la intubación. Pero